Voy a aclarar algo. Miren, el Dios al cual nosotros servimos no es que se olvide de nuestros pecados. Yo creo que más bien nuestros pecados actuales, Dios los tiene muy presentes. A veces cantamos que Dios se olvida de nuestros pecados, ¿no? Y se oye bien bonito y poético, pero eso es una mentira. La cantamos para que se oiga bonito. Pero eso es mentira. Dios lleva precisamente muy atento cuáles son nuestros pecados. Entonces lo que Dios hace no es reprimirnos por nuestros pecados, sino ordenarnos en el amor. Si Dios fuese un Dios que se olvidara nuestros pecados, pues entonces nosotros andaríamos todo el tiempo para donde nadie le importa. Pero entonces Dios tiene muy presente nuestros pecados y el trabajo de Dios es el trabajo de un papá, el cual es el trabajo de ordenar a sus hijos. ¿Está conmigo? Si no fuera un Dios que le valiera gorro todo. Pero Dios no es que le valga. Dios dice, mi hijo tiene esta problemática, tengo que atenderla. Entonces no es que Dios se olvide, sino que Dios está atento. Y vamos a ver rápidamente Ruth capítulo 1. Aconteció en los días en los que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Ahí dice morar. Sí, en la otra versión dice peregrinar. Usted sabe lo que es peregrinar, andar como averiguando, errante, a ver en dónde me puede ir mejor, porque en su casa había hambre. Donde él estaba, había hambre. Entonces, lo primero que el hombre hizo fue andar errante en los campos de Moab, él y su mujer y sus hijos. Qué peligroso es que usted, cuando está teniendo un tiempo de dificultad, usted se cambie de la casa donde Dios lo plantó. ¿Está conmigo? Porque luego hoy es bien difícil conseguir fidelidad en la gente, en el marido, en la mujer, en el novio, en el empleado, en el trabajador. Nomás estás teniendo el patrón un momento de bendición y tú estás bien a gusto con él. Pero el patrón está teniendo un momento de escasez y lo primero que busca es cambiarte de trabajo porque no hay fidelidad. Está la iglesia bien padre, el grupo de alabanza está bien suave, las predicaciones están bien bonitas, el templo está bien suave. Todo muy bien. Pero luego resulta que el grupo de alabanza se va, el templo no era nuestro, rentas en un lugar más feo, etcétera, y te vas. Porque no hay fidelidad. Entonces, lo que le sucedió a este hombre, dice que llegó a su casa el hambre, porque fue un tiempo de hambre, de hambruna, y anduvo Elimelech, pues vagando, se llevó a su mujer y a sus hijos, que se llamaba Noemí, y los nombres de los hijos eran Malón y Quelión. Ellos eran efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella sola con sus dos hijos. Amado, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros pecamos, pecar es errar en una decisión, ¿ok? Pecar es equivocarme. Cuando yo peco o cuando yo me equivoco en una decisión, no puedo durar toda mi vida aferrado a mi mala decisión. Tengo que reconocer mi mala decisión y volverme a Dios lo más rápido posible. Entonces esta mujer la llevaron ahí, el Elimelech se fue para un lugar donde había aparentemente mejor alimento, pero no había seguridad para su vida. ¿Cuántos están aquí? Porque hay gente que luego busca un mejor pan o un pan más cómodo para su boca, pero resulta que le brindan una poca protección. ¿Está conmigo? Porque a veces la gente quiere, por ejemplo, ir de iglesia en iglesia, por ejemplo, porque acá el pan está más bueno, acá el pan está más calentito, acá el pan está más fresco, pero no hay protección porque nadie te reconoce como oveja. Entonces el hombre murió y ahí se quedó esta mujer con sus dos hijos, dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Recuerden que primero se murió el papá y después tomaron mujer. O sea, ellos deberían de haber, en el momento que se murió el papá, deberían de haber vuelto a Belén, que significa casa de pan, la provisión de Dios. Sino que se quedaron tanto tiempo que hasta consiguieron dos mujeres ahí, una cada uno. Va conmigo, ¿verdad? Entonces, y murieron también los dos, el Malón y el Quelión. Válgame, entonces quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Así quedó la Noemí, sin marido y sin hijos. Entonces, no tienes que esperarte tú, amado, a tener una derrota total. No tienes que esperarte 10 años para volver a casa toda devastada. El tiempo es hoy y vuelve a tu casa donde Dios te ha plantado. Porque la Noemí dice que se esperó ahí, dice ahí, 10 años.
Me lo pones ahí, por favor, y me lo subrayas, por favor. Dice, 10 años se quedaron ahí hasta que la catástrofe le llegó. Se murió el hijo y se murió después el otro hijo y ya se le había muerto el marido, pero la mujer no volvía al lugar de encuentro con Dios. Qué importante es que cuando a mí me esté yendo mal, entienda cuál fue el lugar, identifica rápido cuál es el lugar de encuentro con Dios. El lugar donde Dios te proveyó, el lugar donde Dios siempre te ha dado provisión. Entonces, versículo 6 dice, se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab porque oyó que en el campo de Moab Jehová había visitado a su pueblo para darles otra vez pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para devolverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda a Jehová que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo. Hasta aquí las dos estaban de acuerdo. La mujer las estaba soltando. Le dijo, ya se murieron sus maridos, encuentren otros maridos y que Dios las bendiga. Entonces dice que ellas lloraron, pero dice que estaban de acuerdo en seguirlas. Hasta aquí las dos estaban de acuerdo. Miren, amados, cuando nosotros hablamos de mujeres, vamos a estar hablando siempre de características de una iglesia. Porque cuando Dios habla, cuando la Biblia habla de una mujer, realmente está hablando de una iglesia. Entonces aquí vamos a estar escudriñando por lo menos 2 iglesias, por lo menos, si no es que hasta 3. Noemí, versículo 11, respondió, volveos, hijas mías, para que habéis de venir conmigo. Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Vuélvanse, hijas mías, para que yo ya estoy vieja, yo ya no puedo tener marido. Y si aunque tuviese, ustedes, el día que yo pariera, ustedes no tendrían tanto amor como para esperar a que mis hijos crecieran y después casarse con mis hijos. Esto no va a funcionar así. Mejor, pues, devuélvanse. Pero fíjense, que este tema me pareció a mí muy importante. Es posible que la mano de Jehová, amados, se vuelva contra ti, pero para corregirte. Porque la mujer decía, ¿qué no ven que Dios está contra mí? ¿Qué no ven que Dios ha dado testimonio y ha dado testimonio en contra mía? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos mal, Dios no puede apapachar lo que tú y yo hacemos mal, pero Dios puede corregir. Y la corrección duele. A la verdad, dice Dios, la disciplina no causa gozo, pero a la postrer tiempo da gozo, da alegría, da fruto. Entonces la mujer estaba con los ojos cerrados diciendo, ustedes ya váyanse porque Dios está en contra mía. Pero no funciona así. Dios quiere edificarte un futuro mejor y Dios está planeando un futuro que tú no ves, pero el futuro que Dios está planificando para ti es mucho más prometedor que el que tenías primero. Así que yo tengo que creerlo. Dios quiere que tú vayas de gloria en gloria, que tú vayas de triunfo en triunfo, y para ello es necesario quitarte todo lo que te estorbe. Y tienes que darte cuenta para que vuelvas al origen. Es importante que vuelvas al origen. Es lo que le pasó a esta persona. Le quitó al marido, le quitó a un hijo, le quitó al otro el hijo. ¿Para qué? Para que ella volviera al origen, a la casa de pan donde Dios la había plantado. Pero mientras tenía todo lo que ella amaba, no volteaba sus ojos a Dios. Le fue quitado todo. Entonces dijo, he escuchado que en la casa donde yo vine, Dios ya está trayendo pan otra vez. Volveré a mi casa. Y le dice a las nueras, quédense aquí. ¿Van conmigo hasta ahí, va? Eso es lo que está pasando. Ellas alzaron su voz en el 14 y otra vez lloraron. Y Orfa besó a su suegra. ¿Qué significa cuando a usted se le ocurre que alguien me besa pero me abandona? Se está despidiendo. La mujer, la Orfa, primero, un versículo antes había dicho, no, iremos contigo. Donde quiera que tú estés, vamos a ir contigo. Las dos estuvieron de acuerdo. Pero bastó un versículo más para que entonces ella le diera un beso y se despidiera. Eso aquí en la Biblia se llama traición.
A Jesús con un beso lo entregaron. ¿Cuántos están aquí? ¿Aló? Con un beso lo entregaron. La mujer desamparada era la Noemí. Las nueras eran las que las tenían que hacer fuerte. Sin embargo, las nueras, al momento de que la cosa se pone más color de hormiga, una de ellas dice, pues te doy un beso, te quiero mucho, lloro, pero ahí me voy, yo me voy para mi casa. Tendrás razón, tú nunca me vas a dar un hijo para que yo me case con él y haga prole. Entonces mejor me voy. Pero ese era el proyecto de ella. Ruth se quedó con ella y Noemí dijo, he aquí tu cuñada ya se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, también vuélvete tú. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo. Y donde quiera que tú vivieres, allí viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo voy a morir y allí quiero ser sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amados, ¿cuántos pastores quisiéramos tener una o dos ovejitas como la Ruth? Que dijeran de esa manera, no me ruegues que te deje. A veces uno le anda rogando para que no lo deje. Ándale, mira, te voy a subir a tocar, hombre, ¿qué quieres? Ahí anda uno ofreciéndole a veces hasta un hueso para que se quede, ¿no? Y la Ruth decía, no me ruegues que te deje. Y en la pastoral actual les anda rogando para que se queden. Por eso es que uno de los flagelos más grandes que la iglesia está sufriendo es el abandono de los que debieran de apoyarte. A la primera que se sufre un cambio en la iglesia, a la primera que se siente, se empieza a poner el color de hormiga aquí en una congregación, lo que más sufre un pastor es el abandono de los hijos. Porque no está la fidelidad. ¿Se entiende? Esto sucede todo el tiempo, una y otra y otra y otra vez, porque es muy fácil a veces hablar de la gente, pero cuando tú te ves en esa posición de los que abandona cuando la cosa está dura, entonces tenemos un problema. Tiene el espíritu de la orfa y no el espíritu de la Ruth. ¿Están aquí? Entonces aquí tenemos la otra iglesia. Con Ruth estamos hablando de la otra iglesia, porque primero con la orfa estamos hablando de una iglesia que abandona cuando las cosas se vienen difíciles.